tardes, hermanos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la casa del Señor y bienvenidos también a los que están en sus casas. Los invito a que puedan sentarse, predisponerse para pasar un momento en la presencia del Señor. Un momento más en la semana. Pero esta vez con todos juntos, todos reunidos y todos predispuestos para juntos alabar el nombre del Señor y juntos empezar a declarar las verdades que estamos aprendiendo en estos tiempos, las verdades que nos están siendo reveladas. Y quiero invitarlos a ponerse de pie, ya que podemos empezar a predisponernos hablándole a Dios, hablando con Él y diciéndole: Señor, gracias por un día más, gracias por el precioso día que nos regalaste, porque podemos seguirnos reuniendo, Señor, con nuestros hermanos, porque podemos seguir fomentando, Señor, la unidad del cuerpo, Señor. Gracias por lo que vos haces en nosotros, como hijos y como iglesia, Señor. Realmente no te queremos para un ratito más, nada más. No te queremos para cada domingo, sino para todos los días, Señor. Te pedimos que vengas a habitar en medio nuestro. No queremos solo una visita y tampoco queremos ser nosotros visitantes, Señor, de tu presencia. Queremos, Señor, honrarte cada día, Señor, con nuestras vidas, honrarte cada día con nuestro tiempo, con nuestro carácter, Señor. Te pedimos que vengas a habitar en medio nuestro. Levanta tu voz, empezá a levantar tu voz y hablarle, decir: Señor, gracias por estar una vez más en tu casa, Señor. Sí, traje mis problemas, traje todo, Señor, como siempre, traje mis dificultades, pero yo no vengo acá a hacer altar a mis problemas, vengo a adorarte a ti, vengo, Señor, a aprender cómo resolver esas cosas de tu mano, vengo, Señor, a fortalecerme en ti, porque solo tú eres la fuente de mi fuerza, solo tú eres, Señor, el que me ayuda a crecer, a salir de esos problemas, Señor, de esas dificultades. Vine a adorarte, Señor, porque vos sos el que siempre me da la victoria, en el nombre de Jesús. Vamos a decirle todos juntos: Ven a disfrutar
Señor, nos puede transformar. Solo encontrarnos cara a cara con vos nos hace comprender todas las cosas, Cristo. Por eso te cantamos, Señor, diciendo que vengas a habitar. Te anhelamos, Jesús. Te anhelamos, Señor, a diario en nuestras vidas, Señor. Te anhelamos para que seas nuestro maestro, que seas nuestro guía, que seas nuestro rector, Señor, que seas nuestro fundamento, Señor. Tu gloria es lo único que nos transforma, Señor. Es lo único, Señor. Te anhelamos, te anhelamos. Te anhelamos profundamente, Señor. Y te adoramos. Te adoramos porque nos das esa posibilidad de acercarnos a ti libremente, Señor. No importa cómo seamos, cómo estemos, Señor. Tú nos das la libertad completa de acercarnos con confianza ante vos. Qué más hermoso que eso, Señor. Qué más hermoso que contar con tu amor, que contar, Señor, con tu protección, con tu provisión, con tu confianza, Señor. Venimos, Señor, a ponernos todos de acuerdo para decirte que nos queremos encontrar con vos, Cristo. Levanta tu voz y decirle tus propias palabras de amor. Empezá a decirle vos lo que significa para vos venir a su casa, venir a su presencia. Lo que significa para vos que Él esté a diario enseñándonos. Hay una canción muy, muy poderosa que un hermano compuso, el hermano Marcos Brunet, compuso para declarar grandes verdades que estamos aprendiendo en este tiempo. Y quiero que repitan conmigo. De mi papá, no, más onda, chicos. De mi papá es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay, y donde pise la planta de mis pies, tu palabra activaré y la tierra cambiará. Amén. ¿Quién está contento por eso? Bueno, denle un aplauso al Señor. Amén. Él nos ha dejado su herencia, nos ha dejado las riquezas que tenemos en su gloria. Por eso es tan importante encontrarse con Él en su gloria. Y esta es una canción poderosísima que te invito a que cantes, porque no importa tu condición, eso no cambia quién sos vos. No importa cómo hayas vivido esta semana, cómo estés atravesando esta temporada, si está todo bien, si está todo mal, no importa. Eso no cambia que sos hijo de Dios, que sos heredero y que tenés el poder para activar los diseños y la palabra del Señor en donde vayas.
Qué hermoso poder disfrutar esa paz de saber que Dios tiene todo bajo su control. Pero no solo eso, sino que también nos hace parte de sus planes, nos hace parte de sus diseños. No somos ajenos a lo que el Señor obra. No somos ajenos, somos protagonistas también. Pero Él es el que lleva la batuta, Él es el que lo tiene todo bajo control. Tu vida, tu casa, todo eso que te preocupa, hermano, ya lo vas a poder resolver en Cristo. Hermano, todo eso que te quita, te roba la paz, tiene solución. Porque para todo Cristo diseñó algo. Así que descansa en Él, descansa que Él tiene todo bajo su control. Y cada vez que te encuentres en una situación de angustia, de preocupación, acordate de esta canción. Decí, Señor, todo pertenece a ti y todo está bajo tu control. Amén. Invito a la persona que está encargada de las ofrendas. Muy buenas noches, iglesia, toma tu lugar, ahí donde estás. Sé que tenemos que compartir un tiempo de las ofrendas, pero quiero compartir algo que el Espíritu me mostraba. Y me decía que la única diferencia, o sea, lo único que puede definir que una persona adore en el Espíritu, adore en la carne, tiene que ver con el Espíritu que porta. Los religiosos adoran por costumbre, cantan porque saben la letra, porque se conocen de memoria una canción y hasta tienen apariencia de piedad. Pero aquellos adoradores que viven la vida del Espíritu, realmente cada vez que adoran, comienzan a declarar verdades eternas que son impartidas en su ser interior. Por eso es importante que no midas de repente la adoración desde tu alma, desde tus emociones, desde cómo te sentís, sino que realmente puedas discernir el espíritu que opera cada vez que vos estás adorando. Porque, queridos hermanos, hay una multiforme manera de obrar en el Señor. Dios obra de muchas maneras, pero muchas veces podemos experimentar libertad, sanidades, liberación cada vez que nosotros empezamos a confesar y a declarar las verdades de la palabra del Señor. Así que dicho esto, quiero que en esta tarde podamos meditar en una palabra muy cortita que se encuentra en 2 Corintios capítulo 9 verso 10 y 11. Justamente habíamos hablado, me acuerdo 2 cultos anteriores, que una de las cosas que define a los entendidos, que define la vida del Espíritu, tiene que ver con aquellas personas que ya no están paradas en el antiguo pacto donde la ofrenda era una obligación, sino que están paradas en el nuevo pacto donde la ofrenda surge de la generosidad. Esa es la diferencia también entre aquellos que son entendidos y aquellos que lo hacen solamente por costumbre. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 9. Decía ahí el apóstol Pablo en el versículo 10, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá a ustedes y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todos sentidos para que puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Amén a la palabra del Señor. Fíjense que la palabra clave en esta palabra es generosidad. Si nosotros no podemos ver a Dios como nuestro papá, a Dios como nuestro proveedor, a Dios como aquel que absolutamente todo lo hace, hermanos, hoy yo creo que es un privilegio y una honra poder respirar. Hay gente que se está muriendo porque no puede respirar. Entonces yo creo que cuando aprendemos a discernir y a verlo a Dios como nuestro Padre, como ese papá proveedor de quien habla el apóstol Pablo, que es aquel que le da la semilla al agricultor, porque Él es el dueño de las semillas, Él es el dueño de la plata, Él es el dueño de tus recursos, nosotros recién podemos responder en un acto de amor. Una de las cosas que el Espíritu me había hablado muy fuerte en una temporada de mi vida donde me costaba realmente soltar de los recursos que Él me había dado, tenía que ver justamente con esto, con que yo no lo podía ver a Dios como mi Padre. Y porque no lo podía ver a Dios como mi Padre, pensaba que todo lo que tenía era mío y no era de Él.
Entonces, esa es una característica de aquellos que viven divorciados de Dios como hijos. Todo lo que tienen piensa que lo tienen por sus méritos, por sus fuerzas, porque ellos lo consiguieron, pero en realidad absolutamente todo lo que tenés, y cuando se te revela la paternidad, podés empezar a sembrar con amor, porque entendés que todo lo que tenés es suyo. Por eso, hermanos, tengas mucho o tengas poco, Dios quiere sembrar en vos y quiere impartirte todos los días un corazón generoso. Amén. Yo declaro que esta es una casa generosa. Yo declaro que esta es una casa entendida. Esta es una casa donde el dar no es una obligación, como dice el apóstol Pablo, sino que el dar es un deleite. Si ustedes leen en contexto esta palabra, más arriba dice: no den por obligación, no den porque se sientan presionados, sino den porque entendieron quién es el Padre y porque entendieron que es más importante invertir para el reino que invertir para lo material. Amén. Ponete de pie en esta noche, en esta tarde, el chip ya. Yo quiero orar por aquellas personas que estén pasando en este tiempo, un tiempo complicado en lo económico. Antes de dar, yo quiero soltar una palabra de vida, de prosperidad, una palabra donde vos puedas ser destrabado en el ámbito económico. Si vos estás pasando necesidad, yo te invito a que con todo respeto levantes una de tus manos ahí donde estás. Y yo quiero orar por vos, quiero orar por tu economía, quiero orar para que Dios suelte esos recursos que vos en este tiempo estás necesitando. Y también quiero orar por aquellas personas que, si bien tienen lo necesario, están trabados en el ámbito de las cuentas, están trabados en los ámbitos del emprendimiento. Le está costando justamente poder salir adelante. Ahora, ahí levanta tu mano donde estás, en el nombre de Jesús, y yo quiero orar por vos. Yo quiero orar por vos, Padre. En el nombre de Jesús venimos ante tu presencia en esta tarde, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Jehová Jireh, tú eres nuestro Dios proveedor. Señor, te pedimos perdón en primer lugar porque muchas veces somos autosuficientes a la hora de administrar y no te consultamos, no vamos a ti, no reconocemos que tú eres nuestro Padre y eres nuestro proveedor. En el nombre de Jesús, en esta tarde yo quiero soltar una palabra de vida a aquellos, Señor, que están trabados en sus economías. Señor, la situación no es fácil, pero aún en los tiempos donde había hambruna y había sequía, Señor, tu provisión sobre los hijos de Israel nunca faltó. Y declaramos en el nombre de Jesús que en el nuevo pacto esa es una promesa vigente para tus hijos. Señor, ellos serán saciados y lo serán en abundancia. Señor, creemos en el nombre de Jesús que tú sacias todas nuestras necesidades. Declaramos una iglesia generosa. Levanta tu mano ahí, activate en oraciones, dile: Señor, declaramos en el nombre de Jesús que yo soy un hijo entendido, que yo soy un hijo generoso. Señor, que todo lo que tengo, mis finanzas, todo te pertenece a ti, nada es mío, Señor. Y solamente hoy vamos a sembrar un porcentaje de lo mucho que tú nos has bendecido en estos tiempos. Gracias te damos, Señor, y declaramos que ese espíritu de enriquecimiento, ese espíritu, Señor, sobrenatural está en nosotros y es Cristo. Señor, que podamos entender en este tiempo y podamos ser hijos generosos, no solamente con aquellos que necesitan una ayuda económica, sino con aquellos que están heridos, Señor, que necesitan una palabra de libertad, que necesitan una palabra de liberación, que necesitan una palabra de ánimo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quédate en tu lugar, ahí enseguida los servidores van a pasar para que vos puedas ofrendar. Hay una canción muy hermosa que resume todo esto que estamos aprendiendo últimamente, y es que Jesús está en el centro de todas las cosas, que Él es lo que importa, que nada más importa. Y esto tiene que ver con eso. Si sabemos que Él ya tiene todo bajo control, si sabemos que todo le pertenece a Él, que nosotros somos hijos amados, que no tenemos nada que preocuparnos, ¿de qué más vamos a preocuparnos que de conocer a Cristo mismo? De ver que Él es el que está en el centro, Él es el que importa. Y los invito a que cantemos esta canción todos juntos.
Sé que es nueva, pero se aprende fácil. Y poder declarar esto creyéndolo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. 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 De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sé el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Una vez más. El centro de tu iglesia sé Jesús. El centro de tu iglesia sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Amén. Jesús, te reconocemos como el centro de todas las cosas, como lo fundamental, Señor.
Nada puede subsistir, Señor, si no estás vos, porque vos sos el que sustenta todo con tu palabra, con las palabras de tu boca. Vos sos el que sustenta toda la vida, Señor, todo lo que somos, Señor, todo lo que existe. Por eso te reconocemos como lo más importante, Señor. Te bendecimos también porque no sos solo una fuerza mística, una cosa, Señor, sos una persona. Queremos reconocerte, Señor. Sos nuestro amado, sos nuestro amigo y también sos nuestro Padre, Señor. El que nos provee, el que nos protege, el que nos cuida, el que nos ama con amor eterno, Señor. Te reconocemos, Señor, como el centro y el fundamento de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde, tal vez hay alguien en este lugar, o ahí en su casa, ahí en su hogar, o donde esté mirando esta transmisión, y quiera hacerlo a Cristo el centro de su vida. Tal vez haya alguien en esta tarde que quiera entregarle a Cristo ese señorío. La verdad que muchos enemigos tenemos en nuestro entorno, y no me refiero a personas, sino al enemigo de nuestras almas y aún al deseo de nuestra carne, que pelean por ser el centro de nuestra vida. Y tanto egoísmo y tanto individualismo en la filosofía de hoy, que pelean por entronizarnos a nosotros mismos como el centro. Y hasta a veces vemos a Cristo, más que como Señor, creador y soberano de todas las cosas, como un bombero que viene a asistir ante mis necesidades. Pero el verdadero evangelio no busca usar a Dios para mí. Busca ponerme a mí al servicio de Dios. Busca rendirme por completo a la voluntad de Dios. Si en esta tarde tú quieres poner a Cristo como el Señor de tu vida, no solo en palabras, sino entregarle lo profundo de tu corazón. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Si sentís arrodillarte, hacelo. Si sentís levantar tus manos, hacelo. Si sentís, pero hablarle a Cristo y decirle: Cristo, te entrego el señorío de mi vida. Te entrego el señorío de mi vida. A partir de hoy, cada cosa que haré te voy a consultar. A partir de ahora me fijaré más por tus intereses y veré cuáles son tus intereses para poder caminar. Señor, rindo mi vida por completo a vos. Señor, yo no estoy aquí creyéndome el centro y buscando que todo mi entorno esté a mi servicio. No, Señor, yo me rindo a ti, a tu voluntad. Ahí donde está, habla con Jesús. Habla con Jesús. Habla con Jesús. Qué sencillo y qué fácil que es para aquellas personas que han hecho de Cristo su centro entender y comprender la vida. Qué sencillo y qué fácil que es para aquellos que han rendido por completo su vida a Cristo poder tener de Cristo el poder y la fuerza para poder caminar. Porque cuando nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, el respaldo del cielo está detrás nuestro. Y las señales, milagros, prodigios suceden. Y todo el cielo confabula para hacer su voluntad en esta tierra. Porque hemos tomado la decisión de dejar de que Cristo sea el centro de todo. Cantamos un poquito más de esta canción y después vamos a compartir un mensaje en esta tarde. Ahí donde está, cantale desde lo profundo de tu corazón. Hace de cuenta como que es la primera vez que estás escuchando de Cristo. Y cantale, cantale.
el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, el centro de todo es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo. Toda rodilla se va a doblar, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y no quedará ninguna rodilla sin poder doblarse, porque cuando Él se revele, cuando Él se manifieste, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Los que están en este lugar y los que no están en este lugar, los que buscan a Cristo y los que no buscan a Cristo, toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Y te damos gloria y honra a ti, Señor, porque nos viste con agrado, porque nos elegiste, porque estamos en este lugar no solo por una motivación propia, sino porque el cielo ha puesto el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestras vidas. Gracias te damos, Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Toma asiento. Y en este clima de adoración, en este clima de poder comprender y de entregar a Cristo el señorío de nuestras vidas, quiero compartirte un mensaje de parte de Dios que está ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, y el título de este mensaje se llama o se titula El propósito eterno en Cristo Jesús. El propósito eterno en Cristo Jesús. Una y otra vez Dios trae a mi corazón la necesidad de poder hacer base y cimiento en Cristo. Necesitamos en este tiempo como cristianos más que nunca poder edificar nuestra vida en Cristo y no errarle al blanco ni un poquitito, porque si un ladrillo le estás pegando con cemento fuera de la línea que la plomada marcó, todo edificio se cae, toda construcción se cae, y todo lo que no viene de Cristo no permanece, sino que fenece, tiene fecha de vencimiento y termina. Y un hijo de Dios está llamado a hacer la voluntad de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, como decía el apóstol Juan. Dice: no améis al mundo, en lo cual justamente perece, sino haced la voluntad de Dios, que es la que permanece. En esta
tarde, Romanos 8, 28 al 34, vamos a leer. Dice la Escritura: y sabemos que los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, para que entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En este pasaje que está el apóstol Pablo dictando, básicamente porque fue Tercio el que escribió la epístola a los Romanos bajo la autoría del apóstol Pablo, está diciendo cosas muy importantes, ¿sí? Está hablando acerca del propósito eterno en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos, todo ser humano necesita entender, comprender, aceptar el propósito para el cual Dios lo creó. Si no entendemos eso, si no descubrimos el fundamento que creó todo el universo y nosotros no hacemos base en nuestra vida en Cristo Jesús, nosotros no vamos a tener tranquilidad de lo que estamos construyendo pueda permanecer. Una casa, un hogar, un matrimonio, una relación, una economía, todo lo que nosotros construyamos fuera de Cristo, todo va a caer. Tarde o temprano todo cae. Por eso en esta tarde el ánimo de este mensaje, el ánimo de lo que te quiero compartir en esta tarde es justamente: párate en Cristo, edifica en Cristo. Todo sueño, toda meta, filtrala desde Cristo, porque si no van a pasar los años, vas a llegar a algún lugar probablemente y vas a estar en duda si llegaste al lugar que realmente Cristo planificó de antes de la fundación del mundo que estés allí. Aún sabemos este pasaje que es uno de mis favoritos, uno de mis predilectos, uno de los que amo, porque cuando tengo momentos de bendición, tengo momentos donde ocurren cosas que me gustan, digo, wow, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Sé que esto que estoy recibiendo es para mi bien. Pero también cuando tengo problemas, dificultades, luchas, me acuerdo de este pasaje y declaro: sé que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. No entiendo, no comprendo por qué este problema, por qué esta dificultad, por qué esta discusión, por qué esta situación, por qué esta enemistad, por qué esta cuestión económica, por qué este coronavirus. No comprendo por qué pasa esto, por qué el encierro, por qué tengo que estar aquí con barbijo. No comprendo, pero sé que si amo a Dios, todo esto me ayuda a bien. Y eso me alienta y eso me fortalece, porque aunque no entiendo lo que está pasando en mi entorno, sé que amo a Dios, sé que Dios me ama a mí y sé que tengo la evidencia de que Cristo me llamó, y es que la fe en Cristo Jesús. Listo. ¿Perdiste tu fe en Cristo? Bueno, ahí ya estás bastante cocinado. Pero si no perdiste tu fe en Cristo, yo quiero decirte algo.
No importa la situación en la que estés, estás pasando un momento difícil, Dios te va a sacar de ahí, porque los problemas tienen fecha de vencimiento, pero el Cristo que vive adentro tuyo es eterno. Así que quédate tranquilo que Dios te va a sacar de ahí y va a cumplir su propósito eterno en tu vida. Cuando hablamos de propósito eterno, estamos hablando acerca de lo que Dios agendó, ¿no? Dicha, valga la redundancia, para la vida del ser humano. Obviamente que este mensaje por ahí lo queremos escuchar como que Dios me dice a mí, ¿no? Y hay veces que Dios me habla a mí, pero a veces tengo que ser entendido que capaz que Dios está hablando a todo el pueblo. Entonces tengo que ser entendido, porque lo que Dios está hablando al pueblo también me está hablando a mí, pero no me está hablando a mí de manera particular. Está hablando al pueblo de manera grupal, y yo soy parte de un grupo. No soy un, ¿qué sería? Claro, no soy un, ¿cómo dijiste? Un llanero solitario, no soy Kung Fu Panda por ahí, solito por ahí, ¿no? No vivo, no soy un extraterrestre, no estoy solo, o sea, vivo en grupo y tengo que entenderme también en grupo. ¿Sí? Cuesta eso, cuesta muchísimo, más en este tiempo, cuesta muchísimo. Estamos todo el tiempo filtrando más todas las cosas desde mi percepción y no desde una percepción de cuerpo de Cristo, de familia de la fe. Así que en esta tarde quiero compartirte esto porque me parece importante. Versículo 29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué los predestinó? ¿Cuál es el propósito eterno? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Decí conmigo, para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. O sea, es decir, conforme a su propósito hemos sido llamados y todo ayuda a bien. ¿Sí? Ahora, la palabra bien no la definimos tal vez igual como la define Dios. Y entonces ahí se nos ocurre un shock, ¿sí? Un cortocircuito. ¿Por qué? Porque decimos, ay, pastor, ¿y cómo puede ser que me ayude a bien que yo esté encerrado en mi casa y ahora no pueda trabajar? ¿Cómo me puede ayudar a mí bien, pastor, esta situación de salud que estoy viviendo? Bueno, pero y entonces pregúntale a Dios, porque eso es lo que dice la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque a veces el concepto de bien que nosotros manejamos, el concepto hasta diría de justicia que nosotros manejamos, no es el mismo que maneja Dios. Por eso es importante preguntarme cuál es el bien. Bueno, acá en este versículo encontramos cuál es el bien. O sea, el bien de Cristo, el bien de Dios, perdón, es que Cristo se forme en vos. Ese es el bien. ¿Sí? Te lo repito. El bien de Dios, o sea, ayuda a bien, es decir, ayuda a la formación de Cristo en vos. Más clarito ahí, échale agua. ¿Sí? Ahora, interesante porque una vuelta, le voy a contar así como una ilustración, ¿sí? O sea, no es un hecho verídico porque no fui al cielo todavía, gracias a Dios. En el momento que Dios lo quiera, iré, no estoy nada en contra de ir, o sea, está todo bien, pero una vuelta escuché una ilustración interesante, capaz que por ahí un poco ilustre un poquito esta cuestión, que habían ido un pastor y un taxista a el cielo, ¿no? Y entonces, cuando llegan los dos al cielo, viene ahí Pedro, ¿no? Y le pone una corona de oro al taxista, ¿no? Y viene con una corona de madera y se la pone al pastor. Y el pastor se enoja muchísimo. Y le dice a Pedro, ¿por qué le pusiste a él la de oro y a mí la de madera? Siendo que yo he sido pastor y he predicado todos los domingos y toda la semana y todas las veces que pude, le prediqué a la gente para que conozca de Cristo, y este fue un taxista, o sea, nada que ver, digamos. Entonces Pedro le responde y le dice, ¿sabes qué pasa? Que cada vez que vos predicabas la gente no oraba, no hablaba conmigo, sino que se dormía.
Pero en cambio, cuando este taxista, la gente que se subía ahí, seguro oraba a mí. Entonces, más gente me habló a Dios, digamos, en el tiempo que estaba en el taxi, que la gente cuando estaba escuchando tus predicaciones, ¿no? Interesante la ilustración, porque fíjate que a veces nosotros pensamos que el bien nuestro, o sea, estamos haciendo lo bueno, pero ¿qué pasa? Que Dios está enfocado en otra cosa. Dios está enfocado que Cristo se forme en vos. ¿Tuviste alguna situación en donde vos querías algo y eso algo no se dio? ¿Sabe cómo se llama el término ese? Se llama frustración. Porque yo tengo una expectativa, ¿sí? Y no se dio. ¿Y qué sucede? La frustración. ¿Tuviste alguna situación así alguna vez en tu vida? ¿Sí? Yo la tuve muchas. O sea, porque soy una persona de mucha expectativa siempre. Y pongo expectativa en todos lados. Pongo expectativa en Dios, pongo expectativa en la gente, en mí. Entonces me frustro, ¿sí? Hasta que Dios me dio una enseñanza, una vuelta. Cada vez que te frustras, yo estoy detrás de eso. Porque cuando vos pusiste una expectativa en algo que no se concretó, fue Dios que algo que no quiso. Y si Dios algo no quiso para tu vida, es porque lo mejor todavía no llegó. Es porque todavía eso Cristo no quería para tu vida. Es porque Él está queriendo otra cosa para vos. Obviamente que antes las frustraciones yo las tomaba con depresión, con angustia, llorar, ¿no? Pero desde que entendí eso dije, no, pará, o sea, yo programé esto, pero no era la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, está bien, lloro porque, bueno, dije, perdí mi tiempo, puse balas en donde no tenía que poner, o sea, gasté tiempo, invertí, ¿no? Pero ahí está. ¿Cómo evaluamos las cosas que nos pasan en la vida? Bueno, cuando te frustras, cuando estás frustrado, volvé a Cristo, recurrí a Cristo, porque hay algo que Dios te está queriendo hablar y tiene planes para vos dentro de su propósito eterno. Entonces, todo me ayuda bien, perfecto, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, todo lo que sucede en mi entorno, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque quiere formar a Cristo en mi vida. Perfecto, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? Ahora, para el pueblo de Dios, para el pueblo de los hijos de Dios, dice la Escritura que a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Sí? En versículo 29 dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Cuando nosotros entendemos que antes de estar en la panza de mamá, nosotros ya estuvimos en el corazón de Dios, estamos empezando a comprender de que tenemos un propósito mucho más grande que el que está en esta tierra. Nosotros venimos de Cristo, porque en el corazón de Dios hemos sido formados. No nacen los niños por la formación de un óvulo con un esperma. Nacen los niños porque están dentro del corazón de Dios. Capaz tu papá y tu mamá no te planificaron, pero no te preocupes, no te preocupes. Porque Jeremías 1:5 dice, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo ya te escogí, yo te puse como profeta a las naciones, le dijo a Jeremías. O sea, es decir, que no te preocupes si tu papá y tu mamá no te planificaron. El cielo te planificó. Dios te planificó. Dios te agendó. Y Él te puso un valor. Te asignó un valor. Qué importante que es esto. Porque nosotros somos muy rápidos para valorar, para poner valoración a las cosas en base a las cosas de este mundo. Y Dios, yo te digo, la posta, Dios no mira las cosas de este mundo como nosotros las miramos. Fíjate, creo que el oro es una de las cosas que más valor tiene en la tierra, ¿no? Es más, hay monedas que sostienen su valor en base al oro, ¿no?
Nosotros acá en Argentina, de acuerdo a la cantidad de dólares que tenemos en el país, es el valor de la moneda que tenemos en Argentina. Pero hay otros países que no, valoran su moneda en oro. Es una de las cosas más valiosas, pero ¿saben dónde está el oro allá en el cielo? En la calle. Es decir, que la gente lo pisa en el cielo al oro. Acá el supervalor, allá no vale nada. Los valores que nosotros tenemos en esta tierra son muy a la inversa de los valores que Dios tiene. Por eso, qué alegría que podamos reunirnos en este lugar y que podamos hablar de los valores que nos trascienden y que nos dan sentido a la vida que tenemos aquí en la tierra. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es decir, Dios, antes que vos estés en el vientre de tu madre, ya Dios te diseñó, te planificó, te ideó, te predestinó ahí en su corazón. Y cuando estuviste en el vientre de tu madre, cuando Dios decidió que vos nazcas, ¿sí?, eligió papá y mamá. Dios te llamó, es decir, orquestó un montón de circunstancias para que vos vengas a Cristo. ¿Sí? Te llamó, hubo un llamado de Dios para que vos estés acá. O sea, nosotros no estamos acá porque nosotros, ¿viste? O sea, elegimos este lugar. No, o sea, Dios nos eligió antes y por eso estamos en este lugar. Ayer compartía con los jóvenes un pasaje que está ahí en Juan capítulo 15, versículo 16. Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, yo le elegí a ustedes, le dijo a sus discípulos. Es interesante esto, porque cuando entendemos que es Dios quien nos busca, Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer, empezamos a tener una religión, empezamos a tener una relación con Dios, una intimidad con Dios, no basado en nosotros, sino en Cristo. ¿Saben cuál es la diferencia entre la religión organizada y la relación con Dios? Es que la religión organizada está basada en el esfuerzo humano, en la capacidad del hombre para llegar a Dios. La religión le mintió al ser humano y le dijo, hace esto, hace aquello, anda por acá, comprame esto, da ciertas cosas, sentate todos los días de esta manera, 4 Padre Nuestro, 5 Ave María, hace esto y vas a llegar a Dios. ¿Sí? O sea, lo que hagas va a alcanzar para llegar a Dios. Pero en la relación con Cristo, basado en Cristo, Cristo entendía que el hombre lo que hacía no iba a alcanzar para llegar a Dios. Porque dice la Escritura que no hay justo ni aún uno que no peque. Porque no hay un ser humano que tenga la cualidad moral para llegar a Dios por sus méritos propios. Y ahí está la frustración más grande del ser humano. De pensar de por ser una buena persona, yo estoy todo bien con Dios. Una persona, no, pues si yo no le robo a nadie. No, pero si yo no le peleo a nadie. No, pero si yo no tomo, no voy, no hago joda, no ando con cuchillo por ahí, no me drogo, no. Y pensamos que porque nosotros hacemos ciertas cosas, todo bien con Dios. Si pensás de esta manera, quiero decirte algo. Entonces, ¿Cristo vino de balde? ¿Para qué vino Cristo si con lo que vos harías ya alcanzaría? Ahí está. Entonces, a los que llamó, dice el versículo 29, también los justificó. Romanos 5:1 dice la Escritura. ¿Cuántos están acá? Romanos 5:1 dice,
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Cristo en la cruz me limpió de mis pecados, me limpió de mi maldad, me puso en paz para con Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios ve, una vez que yo abracé la fe de Cristo Jesús, la obra de Cristo en la cruz, Él ya no me ve a mí directamente, sino a través de la sangre que me baña, de la sangre que me cubre. Dios me ve a través de Jesucristo y no te puede ver de otra manera. Entonces somos justificados por la fe. O sea, cuando creí fui justificado. ¿Qué es ser justificado? Es que Dios aplica justicia a tu vida y te declara justo sin serlo. Por medio de alguien que diríamos, no sé si la comparación serviría, alguien pagó la fianza por mi maldad, por mi pecado. Esa persona que pagó y llevó sobre su hombro todos mis pecados, siendo justo, fue Cristo. Y cuando Cristo estuvo en la cruz, recibió el castigo que yo merecía, lo recibió Él, para que por medio de Él sea justificado. Y hoy, créelo o no, la Biblia declara de que vos sos justo, justa. Por la fe en Cristo Jesús. Tú eres justo. Tú estás santificado. Tú eres un santo. Eso es lo que dice la Escritura. Vos sos un santo. Decirle que está al lado tuyo, ¿cómo andas santo? ¿Cómo andas santa? ¿Cómo andas santa? ¿Cómo andas santo? Sí, yo sí sé que genera un poco de risa porque, pues sí, ¿cómo yo santo? Si yo cada vez que puedo, no, me resbalo, hago lo que no tengo que hacer, ¿cómo? Lo que pasa es que es un principio y una realidad y una verdad espiritual. Ahora queda lo que viene. Dice, y al que justificó, a estos también glorificó. Hasta la justificación por fe llegamos de gracia. Y ahora queda la última parte. Glorificó. Nosotros somos glorificados cuando recibamos, diríamos, un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado que ya no puede pecar. Cuando Cristo venga en su segunda venida y todos resucitaremos, tendremos un cuerpo glorificado que no podrá morir más también. Pero la realidad es que también somos glorificados de alguna manera con Cristo cuando somos resucitados espiritualmente y cuando Cristo se hace visible en nosotros. Cuando Cristo se hace visible en nosotros. Cuando Dios ve que el carácter que estás teniendo no es tu carácter, es el carácter de Cristo. Ya no actúas más como Víctor. Actúas como Cristo, manifestás como Cristo, hablas como Cristo, pensás como Cristo, actuás como Cristo. Bueno, en ese proceso de glorificación, de resucitados para una nueva vida, como dice Pablo, ese es el proceso en el que hoy estás, querido. En ese proceso estás. Y si estás en este lugar, es porque estás en ese proceso. Y Dios lo terminará, ¿sabes cuándo? Cuando te mires al espejo y cuando veas en el espejo a Cristo. No te veas más a vos mismo. Y esto es una decisión que tenemos que tomar. Porque el propósito eterno en Cristo Jesús es que su iglesia manifieste y exprese a Cristo. Si nosotros entendemos y comprendemos y se nos revela esto, estamos comprendiendo, te diría, el 50% del evangelio, o por lo menos, o capaz 60, 70%.
Porque todo lo que nace desde el fundamento de Cristo, todo vive, todo reverdece, todo tiene estatura de crecimiento, todo avanza, todo se multiplica. Por eso la canción que cantábamos hoy no podría ser más acordada al tiempo que necesitábamos para escuchar, porque realmente el centro de todo es Jesús. Y en esta tarde quiero preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez. Ahí donde está, levanta tu mano nada más. Sí, vamos, un fuerte aplauso de bienvenida. Bienvenida. Un gusto. Y seguramente después le estaremos saludando al final. Qué alegría poder estar compartiendo un mensaje en este sentido, porque muchas veces escuchamos más que predicadores cristianos evangélicos que llevan a la gente a Cristo, vemos muchos promeseros que te hacen promesa de que no, Dios va a hacer milagro, y yo creo que Dios hace milagros. Además, hemos visto acá gente que ha entrado en silla de ruedas y salió caminando. Hemos visto gente sanada de cáncer. Hemos visto niños que se le han enderezado los pies, se le ha hecho los arcos a los que tenían. No discuto en la milagrosidad de Dios, no discuto en el poder de Dios. Pero todo eso ocurre para que los que aman a Dios puedan formarse a Cristo en sus vidas. Y en esta tarde te invito a que te pongas de pie y que le puedas, si ya le entregaste tu vida a Cristo en algún momento de tu vida, que vos te replantees si durante esta semana Cristo ha sido el centro de tu vida. Cristo es el centro del universo. Todos los planetas giran alrededor del Sol. Nos están ilustrando un principio espiritual. Todo el universo gira en torno a Cristo. Dios puso el Sol donde está. Dios puso los 9 planetas de la Vía Láctea donde están. Dios puso los satélites de los planetas, como la Luna, por ejemplo, en el lugar, para darnos referencia de que el universo gira en torno a Cristo. Y tu vida y la mía ¿han girado en esta semana en torno a Cristo? ¿O estuviste centrado más en los problemas que tenías? ¿O giraste más en torno a los problemas de la familia? ¿O giraste más en torno al conflicto allá, al conflicto de aquel? ¿O giraste más en torno a las noticias de la tele? ¿O giraste en torno a qué giraste? Wow. El Espíritu Santo está predicando sobre este mensaje y sé que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. La Escritura dice que cuando nosotros oímos el Evangelio de Jesucristo, de la obra de Cristo, y habiendo oído y creído en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Es decir, como dijo Pablo en Efesios 1:13, el Espíritu Santo vino a vivir dentro nuestro. Dios está viviendo dentro tuyo. Y Él está predicando por sobre la predicación que yo estoy predicando. Y gloria a Dios por eso. Porque Él guía a toda verdad nuestras vidas. Así que ahí donde estás, si en esta tarde tú eres consciente de que no giraste, decirle: Cristo, yo quiero madurar en vos. Cristo, quiero reconciliarme con vos. Porque entiendo que el centro de todo es Jesús. Porque desde el principio hasta el fin, tú eres Cristo. Señor, yo puedo llegar a vivir en esta tierra 60, 70 años, pero tú permaneces, Señor, en los tiempos, por los siglos de los siglos, hasta el día que vengas a buscar a tu iglesia, a tus hijos. Y cuando vengas allí, yo quiero estar. Por eso en esta mañana, en esta tarde, te abro mi corazón y te digo: Cristo, vuelvo a ti para que tú seas el centro de mi vida. Vuelvo a ti para que tú seas quien gobiernes mi vida.
Y en esta tarde decido buscar primeramente tu reino y tu justicia. Señor, dejo de buscar las añadiduras para buscarte a ti. Tú eres el centro. Tú eres el centro. Tú eres el centro. Cuando buscamos a Cristo en primer lugar, cuando centramos nuestra vida en Él y empezamos a girar en torno a Cristo, dice la palabra que todas las cosas vienen por añadidura. Todas las cosas vienen por añadidura. Cristo comienza a proveer. Dios comienza a alinear tu familia. Dios comienza a alinear tu hogar. Dios comienza a alinear tus finanzas. Dios comienza a alinear cuando Cristo es el centro. Cuando Cristo es el centro, se te va la ansiedad de tu vida, se te va la depresión, se te va la angustia, se caen los ídolos de tu corazón y comienzan a caer, porque Cristo comienza a ser el centro. Porque Cristo comienza a ser el centro. Y en esta tarde yo declaro que se establece a Cristo como el centro de nuestras vidas. Se establece Cristo como el centro de la vida de su iglesia. Se establece Cristo como el centro de la vida de los cristianos en misiones. Se establece a Cristo como el centro de la vida de los cristianos en toda la República Argentina. Ya no se establece otra cosa más que a Cristo. Como decía el apóstol Pablo, me he propuesto no saber otra cosa, no hablar de otra cosa que no sea Cristo. Padre, que en esta hora sea tu iglesia hablando lo que tú hablas, lo que el cielo está hablando, y que hable tu iglesia solo de Cristo, solo de Cristo, solo de Cristo. Él es el centro, Él es el centro de todo. Es Jesús, es Jesús, es Jesús. Y Él está levantando su iglesia, el edificio de Dios. Ahí donde estás, adórale a Cristo una vez más con esta canción que estábamos cantando hoy. Cántale una vez más, adórale una vez más. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Te lo decimos, Señor. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, Cristo.
iglesia, sé Jesús. El centro de tu iglesia eres Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, Cristo. En esta tarde, ahí donde estás, te animo a que puedas entregarle a Dios tu carga, tu angustia, lo que tanto tiempo ocupó tu mente y tu corazón. Él en su gracia lo recibirá. Coméntale tu carga, coméntale tu lucha, coméntale tu dificultad. Ahora que estás en Cristo, háblale y sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre, sé libre. Sé libre. Que caiga todo a tu alrededor, que caiga todo lo que te distrae, todo lo que te frena, todo lo que te entretiene de tu centro que es Cristo Jesús. Que todo caiga en el nombre de Jesús. Porque no hay nada que se escapa de la voluntad de Dios, no hay nada que se escape. ¿Podrá algo separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Podrá algo? Muchas veces estuviste tal vez enfocado en que la gente cambie, en que cambie personas, pero quiero decirte algo, Dios está centrado en que tú puedas cambiar, ser transformado y manifestar a su Hijo amado, a Cristo Jesús. Por eso en esa tarde, todo lo que te estorbó, todo lo que te impidió poner a Cristo en el centro de tu vida, que caiga en el nombre de Jesús. Que caiga en el nombre de Jesús. Pudo haber algo en esta cuarentena que te impidió poner a Cristo en el centro. Pudo haber algo. Pudiste no tener tiempo para leer la Escritura. Pudiste no tener tiempo para orar. Pudiste no tener tiempo. A veces nuestro corazón está disputado por un montón de ídolos que en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo declaro que caen. Y se establece Cristo como Dios en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Esta tarde queremos cerrar la transmisión. Que Dios le bendiga a todos los que nos están mirando desde sus casas, desde sus hogares. Que el Espíritu Santo siga hablando y ministrando en esta semana, en este fundamento, en este propósito eterno que tenemos como hijos de Dios, como iglesia de Jesucristo en esta tierra. Seguí buscando la presencia de Dios. Que tengas una hermosa semana y aquí cortamos la transmisión del día de hoy.